Espero que estén todos súper bien. El día de hoy voy a hacer un video que en verdad hace rato quería hacer porque es un tema que para mí es súper importante. Más del 70% de las personas han sentido al menos alguna vez miedo o ansiedad al pensar en subirse a un avión. Esto de acuerdo a una encuesta de All Nippon Airways de hace algunos años atrás. Yo he estado en situaciones de pánico, miedo, de verdad de mucho estrés frente a esta posibilidad e incluso ya subiéndome a un propio avión. Y después de todo eso y de mucho tiempo, te puedo decir que efectivamente nosotros podemos superar ese miedo. Pero no solamente desde un sentido de si tú quieres puedes lograrlo, que sí es verdad. Pero quiero hacer más énfasis en la capacidad que tiene nuestro cerebro de ser maleable y ser flexible. Y esto quiere decir que, tal como nosotros podemos aprender muchas cosas, también nuestro cerebro tiene la capacidad de desaprender y de deshacer las asociaciones que tiene anclada a la ansiedad y el miedo respecto de ciertas situaciones. En este caso, el de subirse a un avión y viajar en él. Niveles altos de estrés y ansiedad dificultan ese proceso de aprendizaje y también de desaprendizaje del cerebro. Y por eso es que también uno puede llegar a sentir que no puede avanzar o que no lo puede superar. Pero con el tratamiento adecuado y con las herramientas, con el tiempo sí se puede lograr. Yo lo pude hacer, me costó, no voy a decir que fue fácil, pero sí de repente necesitamos que alguien nos diga se puede, aunque nosotros lo veamos muy lejano, y sí, se puede. Y en este video lo que quiero hacer es hablar de distintas herramientas que a mí me han servido e información real con bases y que les voy a ir dejando también ahí como imágenes para que ustedes también puedan ir tomando un inicio en este camino de poder desaprender ese miedo que le tenemos a los aviones. Importante recalcar que todo lo que voy a decir acá no reemplaza de ninguna manera la psicoterapia o tratamientos farmacológicos dirigidos por un especialista, especialmente en casos más graves. Entonces tómalo solo como una experiencia y te recomiendo que busques un especialista, especialmente si este miedo es muy grave o te genera malestar demasiado significativo. Entonces, vamos a hablar de tres principales temas en este video. Primero, el miedo que se asocia a la inseguridad del avión, es decir, que vayan a fallar los motores, que vaya a quedarse sin combustible, que pueda caerse, etc. Vamos a hablar de esas posibilidades de los fallos, los mitos e información real para poder desmentirlos. De esa manera tenemos muchas más certezas y podemos ir sintiéndonos más seguros. Punto 2. Te voy a hablar un poco de los otros miedos que se asocian a esta situación, que tienen que ver un poco más con la ansiedad en general de los transportes encerrados o del miedo de morir, el miedo de volverse loco, el no tener el control de la situación y sentir que uno no puede hacer absolutamente nada. Esto se liga mucho más con trastornos de pánico o situaciones en las que uno le dan crisis de pánico o crisis de ansiedad. Entonces vamos a hablar también de eso y de cómo poder lidiar con esas situaciones en general. Y el tercer punto, que es el más concreto, les voy a hablar un poco de mi experiencia, de cómo yo fui superándolo. Estoy todavía en el proceso, no es que ya lo he superado un 100%, pero sí de muchas herramientas y estrategias que yo he utilizado para que este año pueda haberme subido nuevamente un avión. En enero me subí un avión nuevamente, así que salió súper bien. Y eso me ayudó también a tomar la decisión de irme a Europa en un par de meses más, así que eso también va a ser un nuevo desafío. Y la idea de este tercer punto es hablarles un poquito de eso y de las herramientas que a mí me sirven y que a ustedes también les puede servir en estas situaciones. Ojo, que si bien yo sí soy psicóloga y también me he dedicado a la clínica, debo decir que yo no soy experta en fobias y que mi visión en este video va a ser desde la visión de paciente y padeciente de estas condiciones de pánico frente al volar en avión. Si bien también integro mucha investigación que he hecho y mucho estudio, sí quiero dejarlo en claro porque estos temas tienen que ser acompañados de un especialista experto en la materia. Por mi parte, quiero darles una experiencia que es real y que me alegra mucho también, entonces creo que le puede servir a alguien desde la experiencia de una psicóloga que además es paciente por estos temas. Bien, partiendo con el punto 1, hay personas que le tienen miedo a viajar en avión más que todo por las condiciones físicas, mecánicas, del funcionamiento del avión. Esto tiene que ver con los desperfectos que puede tener y en este caso hice una encuesta en Instagram porque
Yo la verdad que no he tenido mucho miedo por este tema, entonces quería entender un poquito de dónde viene y estas fueron algunas respuestas. Miedo a que haya un desperfecto en el avión y que haya un accidente. Miedo a que se caiga el avión por algún desperfecto. Para las personas ansiosas y paniqueadas como yo, lo que mejor nos viene son las certezas. Y por eso quiero compartirles algunas certezas respecto a este tema que nos pueden servir para ir aplacando un poquito la ansiedad. Primero, nosotros sabemos que a los aviones les hacen 1.000.000 de pruebas antes de siquiera salir al mercado a hacer vuelos, ¿no? Les hacen pruebas de turbina, de alas, de los motores, de los materiales, de las ventanas, etc. Pero sé que también esto no siempre nos va a ayudar. Entonces, vamos a ver algunos números. Hay una página que les voy a dejar en la descripción que muestra todos los vuelos que hay por día en el mundo. Es una página súper interesante, pueden ver varias estadísticas y en esta página, dado que se pueden ver todos los vuelos que hay en el mundo al día, o al menos los vuelos comerciales, también con esto podemos ver cuántos vuelos hay anualmente. Esto lo podemos contrastar con la cantidad de accidentes que hay al año en avión. Yo revisé esta página y pude ver que hay un promedio aproximado de 95.000 vuelos comerciales al día. Esto calculando entre los días que tenían la mayor cantidad de vuelos y los que tenían la menor cantidad. Hice un promedio muy simple y me dio este número. Y si eso lo llevamos a un formato anual, nos da un total de 34.675.000 vuelos comerciales aproximados al año, durante el año 2022. Ahora vamos a pasar a los accidentes. Si es un tema que te genera mucha ansiedad, por muy bajo que sea el número y el porcentaje de accidentes, te recomiendo que vayas al minuto que te voy a dejar por acá para que te evites este tema. Entonces, volviendo al tema de los accidentes, hay un consenso aproximado de que hubieron 115 accidentes aproximadamente durante el 2022 en estos vuelos comerciales. Entre estos, solamente 16 o 18 casos fueron fatales. Vamos a dejar el peor de los casos. Vamos a dejar que 18 accidentes fueron fatales. De este universo, recordemos, de 34.675.000. O sea, si estamos en este peor escenario y restamos de estos 115, estos 18, tenemos un total de solo 97 accidentes que no son letales. Es decir, como estos accidentes de auto que vemos todos los días y varias veces en nuestras ciudades, por más pequeñas que sean, solamente hubieron 97 al año, aproximadamente, donde no hubo ninguna víctima fatal. Según una fuente de información, IATA, que se las voy a dejar en la descripción, entre 2018 y 2022 se calcula una tasa de riesgo con un índice de 0,13 por millón de operaciones aéreas. En 2022 es más bajo aún, es 0,11 por millón de operaciones aéreas. Esto significa que tendríamos que volar diariamente por 25.214 años para tener un accidente fatal. Ahora, sabemos que estos son solamente probabilidades, pueden haber números que no sean 100% exactos, pero el tema es que aunque no sean los números exactos, esto sí nos da mucha perspectiva, porque este medio de transporte es muchísimo más seguro que el tren o que el auto o que cualquier otro transporte de vía terrestre que usamos en nuestro día a día. Dentro de los pequeños miedos que me daban respecto a este tema más físico-mecánico del avión, yo solía pensar que en cualquier momento podría detenerse el avión por nada, o sea, como que de repente se iba a detener, y yo sé que también hay mucho ese miedo, ¿no? Pero sí es importante también recordar que los aviones en inglés se llaman planes, y eso también tiene que ver con su capacidad de planear, ¿ya? Eso, si lo miramos desde el español, planear es la habilidad obviamente de no necesariamente volar, sino que ir cayendo con estilo, como diría Buzz Lightyear. Entonces, han habido momentos en los que pilotos han tenido que planear el avión para poder aterrizarlo por algún desperfecto, y eso se ha logrado hacer. Esto gracias a la capacidad de los aviones de planear y también la capacidad del piloto de poder pilotear en esa situación, y las rutas comerciales están planeadas lo más cercano al lugar donde se puede aterrizar. Entonces, la verdad es que esto, en caso muy poco probable de que pudiera ocurrir, el piloto también está facultado, al igual que el avión, al igual que las condiciones, para que en la mayor parte de los casos pueda planear para poder llegar a tierra de manera lo más segura posible. Entonces, bueno, estar arriba ya volando es uno de los momentos más tranquilos y con menos posibilidad de tener
un accidente, ¿no? Pero ¿qué pasa con las turbulencias? Las turbulencias en general es un momento súper ansiógeno para la mayoría de las personas. Y en este sentido, muchas personas tienen miedo de que pase algo en las ventanas, que se rompa, que pase algo en la presión, que salgamos todos volando. Y bueno, en ese sentido podemos hacer dos cosas. Primero, elegir un asiento en el avión lo más adelante posible, o cerca de las alas del avión para no sentir tanto la turbulencia. En general en los asientos de atrás sienten mucho más las turbulencias, entonces nos podemos poner más nerviosos. Y lo otro es recordar que las ventanas obviamente están súper archiprobadas y que tienen 3 capas. También he visto imágenes por ahí de ventanas rotas y que la gente se asusta. Bueno, hay mucha cosa en internet que nos puede poner un poquito ansiosos. En este sentido, las ventanas tienen 3 capas porque efectivamente las últimas 2 son las que protegen, digamos, del exterior. La interna, la verdad es que si se rompe no va a generar ningún impacto de manera negativa, ni va a hacer entrar la presión, ni va a pasar ningún tema con el avión, así que la verdad que pueden también mantenerse tranquilos por ese aspecto. Hay un montón de estudios, hay un montón de videos. Busquen en YouTube si es que no les da mucha ansiedad o mucha angustia ver esas cosas, véanlas, porque la verdad que cuando uno lo revisa, la verdad es que uno queda muchísimo más seguro. Y bueno, como les decía anteriormente, otro miedo que me han comentado harto es qué pasa si me da un ataque al corazón o si me pasa algo físico durante el viaje. Estuve buscando información respecto a distintos cursos de azafatas, asistentes, etc. Y entre los principales conocimientos de las mallas curriculares les puedo comentar que vienen conocimientos en primeros auxilios, en cómo calmar a la gente, en seguridad, en prevención de riesgos y conocimientos generales de salud. Por lo que si ustedes están muy nerviosos, se sienten mal, tienen alguna duda de algo o algo no les hace sentido, ustedes pueden acercarse a los auxiliares de vuelo, a las azafatas, a las personas que están en el fondo en la cabina con ustedes, ¿no? Entonces ellos van a poder calmarlos, van a poder explicarles algunas cosas y además que ellos tienen conocimiento de primeros auxilios y conocimientos generales en salud. Así que también es importante que tengamos en claro eso y que sepamos que ellos son aliados nuestros y que nos pueden ayudar mucho en esos momentos de duda o de incertidumbre. Y si en verdad tienes duda de alguna afección física, cardíaca, entre otras, yo te recomiendo que previo al viaje, con tiempo, vayas donde un médico, vayas donde un especialista y hagas tus controles necesarios. ¿Por qué? Porque como ya decía, cuando estamos ansiosos necesitamos certezas y esas certezas nos van a permitir poner nuestro límite y tomar decisiones. Entonces, si yo sé que tengo que tomar alguna pastilla, como por ejemplo aspirina antes del día o alguna otra o seguir algún tratamiento, lo vas a poder hacer y vas a poder tomar decisiones respecto de eso. Entonces yo te recomiendo que si tienes esa duda, bueno, vayas donde un médico y puedas salir de esos cuestionamientos. Ahora, en general, la mayoría de ustedes no va a tener nada, tal cual como yo tampoco tenía nada, pero sí me hice mis estudios, mis chequeos, y bueno, la verdad es que no tenía nada más que aceptar que en general lo que a mí me pasaba era algo más de ansiedad, de miedo, de pánico, y que lo físico que yo sentía no tenía que ver con una afección o alguna condición médica. Entonces, ya en este punto tenemos mucha información respecto a los accidentes, a la baja probabilidad de mortalidad en los aviones, a que es muchísimo más seguro que un auto, que un tren. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos toda esa información y aún así la ansiedad no se va? Punto 2. Una persona muy querida en mi Instagram me respondió a la encuesta y me indicó que le daba mucho miedo el encierro y la sensación de pérdida de control durante un buen tiempo al interior del avión. Y eso se repite en muchas personas, que más allá del miedo del avión en sí y la mecánica o de poder morir en algún accidente, que es lo que veíamos en el punto anterior, este segundo punto tiene mucho más que ver con el pánico o la ansiedad de no tener el control, de sentirse encerrado o el mismo miedo y anticipación de sufrir un ataque de pánico al interior del avión y no poder escapar, por ejemplo, a tomar aire fresco o poder irse a ver a alguien porque uno está solo o solamente con una o dos personas al interior del avión. Sumado a que no podemos hablar por teléfono y que los distintos canales de comunicación están cortados durante el trayecto de nuestro viaje, ¿no? Todo esto es muy propio de las crisis de ansiedad, de angustia, de pánico. Y eso es lo que me pasaba a mí. Y la verdad es que no estás exagerando, no estás loco y no es algo tan fácil de controlar, pero sí es algo que pasa mucho.
es algo muy común que la verdad que yo al principio no compartía con nadie, me daba demasiada vergüenza y que mientras más lo fui compartiendo, más me fui dando cuenta que habían muchísimas personas en la misma situación. Bueno, al principio les decía que al menos un 70% de personas ha sentido una ansiedad o algún miedo al pensar en volar, ¿no? O en algo relacionado. Y la verdad es que es totalmente entendible porque volar no es algo innato del ser humano, no es algo natural. Entonces es súper normal y súper común que a uno le genere cierta ansiedad, cierto resquemor el subirse a un avión. Y bueno, en algunos casos esa sensación de miedo, esa angustia se exacerba y empieza a ser algo mucho más significativo. Uno de los primeros puntos que a mí por lo menos me gusta tratar cuando hablamos de ansiedad, especialmente aplicada al tema de los aviones, es recordar que no estás sola y que no estás solo. Hay muchísimas personas que tienen este tipo de miedo, de fobia, de ansiedad en estos contextos. Y si bien eso no va a solucionar nuestro problema, el saber esto, sí nos va a poder ayudar a sentirnos mucho más acompañados. Y en este sentido, te recomiendo que busques personas que tú sepas que te van a escuchar y te van a comprender dentro de tu círculo cercano para poder compartirles estos miedos, ¿no? Si bien no va a solucionar 100% el problema, créeme que descomprime mucho la angustia de este miedo el poder compartirlo. Lo que sí tienes que poner tus límites bien claros. Si tú estás viendo que hay una persona que en verdad no te está entendiendo, te está criticando, te está juzgando, te está haciendo sentir más culpa de la que puedes ya haber sentido por tener este miedo, la verdad es que puedes darle un stop y buscar otras personas para poder compartir esta situación, ¿no? No toda la gente sabe lidiar con estas situaciones, qué hacer cuando uno les comparte estos miedos y bueno, está bien, no todos tenemos las mismas herramientas emocionales, pero estoy segura de que alguna persona cercana, ya sea familiar, amigo, pareja, etcétera, va a poder ayudarte escuchándote. No van a solucionar tu problema por ti, nosotros tenemos que hacernos cargo de este problema por nosotros mismos, pero sí puede haber alguien que te pueda escuchar. Y si no es alguien cercano, digamos, de tu vida personal, un psicólogo es una excelente opción. Creo que es la opción acertada, de hecho, cuando tenemos una crisis fuerte o cuando el malestar es demasiado significativo, pero ya vamos a llegar a eso. Pero sí, el compartir esta información, este malestar con otras personas, al igual que el malestar en general de la salud mental, ayuda muchísimo a descomprimir la angustia que tenemos por dentro. Entonces, de verdad, lo recomiendo siempre y cuando sea en un espacio seguro, con vínculos que a ti te generen tranquilidad. Otro punto importante es que te enfoques en las certezas y en la información que tienes. Todo lo que ya hablamos de los aviones es algo que es una certeza, que no lo estoy inventando, que las personas que te lo digan no lo están inventando, hay estudios y hay números que lo avalan. Entonces eso también es algo que nos puede ayudar. No soluciona el problema, pero sí lo hace mucho más abordable. Otra cosa importante es la exposición. En mi caso, este miedo se extrapoló también a otros medios de transporte. Entonces, después de algún tratamiento que yo llevé, yo empecé a usar distintos medios de transporte y a exponerme harto a eso, lo cual le reforzaba a mi cerebro que yo sí podía disfrutar de esos viajes, que sí podía superar eso. Entonces después, cuando me subí a un avión, la verdad es que la ansiedad que en algún momento sentí ya no estaba, porque en general en los medios de transporte que también me daban angustia, ya no la sentía. Entonces eso también me ayudó a recordarle al cerebro que estas conexiones neuronales son asociadas más a sentimientos positivos, a emociones positivas y que yo podía efectivamente disfrutar de un viaje. Bueno, ¿se recuerdan que al principio del video les hablé que niveles altos de estrés, niveles altos de ansiedad, de angustia, dificultan el proceso tanto de aprendizaje como de desaprendizaje? Este punto es súper importante, porque cuando nosotros tenemos tanta angustia frente a ciertas situaciones, no vamos a poder solos lidiar con eso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está preparado para poder aprender o desaprender estos sentimientos anclados a la angustia. Entonces, para eso, ¿cuál es mi mayor recomendación? Esta es que vayas a terapia. Que vayas a terapia, ya sea psicológica o con psiquiatra, con algún especialista. Porque en general, cuando nuestro miedo es demasiado significativo e invalidante, eso es porque ya nuestro cerebro está anclado a esa sensación frente a cierta situación. Entonces tenemos que empezar a bajar de a poco la ansiedad y la angustia, y esas herramientas para poder hacerlo
vamos a poder encontrarlas con un profesional. Entonces, si tú estás en una situación en la que significativamente sientes malestar de manera reiterativa y es muy difícil lidiar con eso de manera autónoma, yo te recomiendo encarecidamente que vayas a un especialista que te pueda ayudar. En este caso, va a ser mucho más fácil después poder ir probando con la repetición. Tu cerebro va a ir flexibilizando, vas a poder ir anclando sentimientos y emociones positivas, más placenteras, de más calma a estas situaciones y de a poco vas a ir pudiendo exponerte a viajes. Puedes empezar a probar con viajes breves, ¿no? Y poder ir reforzando tu cerebro, que tú tienes esa seguridad, que tú tienes la capacidad de subirte a un avión y poder al menos tener un viaje tranquilo. Y eventualmente, ¿por qué no disfrutarlo también? Si también se puede, ¿no? Entonces, la manera en la que yo recomiendo tratar estos miedos cuando son mucho más profundos y es mucho más difícil desanclarlos es con un proceso que te permita de a poco ir flexibilizando todos esos miedos que tenemos a nivel cerebral y poder ir exponiéndose de a poco a este estímulo, al vuelo, ¿no? Si es que hay cosas similares en tu ciudad, por ejemplo, de estos teleféricos, que yo también lo hice cuando iba a Santiago, trataba de subirme al teleférico, hice canopy también en lugares muy altos, tratando de homologar un poco esta sensación de altura, como de todas estas cosas que de pronto me daban un poco de miedo, especialmente en el teleférico, que es como bien cerrado y un poquito sofocante. Entonces trataba de estar expuesta a eso, que es en un periodo muchísimo más corto, y si bien me daba ansiedad, mientras más me iba exponiendo, insisto, con una base de una terapia en la que yo estaba participando, más me iba dando cuenta que podía lidiar con eso. Y esto sumado a algunas herramientas más conductuales que después les voy a comentar, la verdad es que me fue sirviendo mucho para poder instalar esta tranquilidad en los viajes, especialmente en avión. Los ataques de pánico, el miedo, la angustia desregulada, la verdad que nos hace sentir físicamente como si nos fuésemos a morir. Nosotros podemos empezar a sudar, podemos empezar a sentir mucho calor, dolor de estómago, ganas de vomitar, mareos. También podemos sentir fuertes dolores de cabeza, despersonalización, la sensación de que nos vamos a volver locos y un montón de cosas que en ese momento de verdad las estamos sintiendo y pensamos que físicamente nos están ocurriendo. Y para eso de verdad que yo recomiendo la psicoterapia y también recordarte a ti mismo a través de la mentalización, que en palabras breves es el ejercicio de repetirte ciertas cosas, de racionalizar en el momento o después del momento, porque con la angustia es muy difícil sentarse a pensar, ¿no? Pero después de eso, recuerda repetirte que estos ataques de pánico, estos miedos, todas estas limitantes que tenemos de pronto para cumplir nuestros sueños, como lo es viajar en avión hacia algún lugar que en verdad nosotros queremos conocer, son momentos que pueden llegar a ser pasajeros si es que nosotros nos hacemos cargo de eso. Y si es que nosotros en verdad tomamos el camino de trabajar en estas cosas, ten por seguro que va a pasar. Yo sé que cuando te lo dicen, la verdad es que no necesariamente te va a ayudar, pero yo sí me acuerdo de un momento en el que estaba muy mal en una crisis, ni siquiera en un avión, o sea, en una casa, y una persona me dijo, vale, yo estuve en la misma situación hace muchísimos años atrás, la verdad es que yo de esa persona jamás me lo hubiera imaginado, y me dijo que se puede salir, y que iba a lograr salir. Y yo la verdad es que cada vez que he estado en crisis, en muchas crisis fuertes que después puedo hablar en otros videos, pero cada vez que estaba en crisis de este estilo, trataba de recordar esa frase, ¿no? Eso que me dijo esa persona. Y si bien no me curó de la noche a la mañana, tener eso siempre en mi cabeza me recordaba que había una luz de esperanza en algún momento. Había algún futuro en el que yo iba a estar bien. Y yo siento ahora que estoy bien. Y en algún momento puede que me vuelva a sentir un poco mal, pero yo sé que voy a salir. Entonces eso también es súper importante tenerlo claro. Que tú vas a poder viajar en un avión, que vas a poder conocer otros lugares, que vas a poder hacer lo que tú quieras en tanto te hagas cargo de este tema y trabajes en ti mismo o en ti misma. Y bueno, pasamos entonces con el último punto, que es el 3. Este punto tiene que ver con las herramientas para poder lidiar con este miedo al avión y poder tener viajes lo más calmos y tranquilos posibles. Aquí también voy a hablar un poquito de mi experiencia. Y como ya les he ido repitiendo, las certezas nos ayudan mucho. Pero también el cuerpo nos va diciendo. Entonces,
Si los videos de accidentes, sobre los temas que yo estaba hablando delante, por ejemplo, u otros videos que he visto varios en YouTube, te generan ansiedad, la verdad es que no los veas. Trata de consumir el contenido lo más positivo posible respecto de los viajes. Lo que a mí me sirvió es ver vlog de viajes, vlog en aviones, cosas bonitas de los aviones, cosas entretenidas. Eso te ayuda más que todo a ir poniendo un contexto un poquito más positivo ante esa situación. Y así te libras un poco de este estigma negativo, porque si tú te pones a preguntarle a gente respecto de los aviones, respecto a los viajes, siempre va a haber alguien que te cuente alguna cosa, que hubo un desperfecto, que no sé qué, y a veces son cosas que en verdad no son reales, pero hay gente que se asusta mucho por un sonido, o en verdad hay gente que es ansiosa igual que nosotros y que te va a contar su experiencia, no con mala intención, pero te puede hacer sentir más ansioso a ti. Entonces también tú anda poniendo tus límites, tanto a las personas que te dicen cosas como también con el contenido que consumes. Pensar en la meta final a mí me ha ayudado mucho, en el objetivo. Antes de mi viaje de este año al principio, que fue un viaje cortito a Buenos Aires, yo la verdad que veía videos de Europa y veía videos de muchas partes y ya había hecho un par de viajes yo sola, no en avión, pero sí sola, entonces dije ya, voy a tratar de empaparme de cosas más positivas, obviamente después de un proceso de terapia y todo el tema. Y eso también me ayudó a tener una predisposición más positiva hacia todo el tema de los viajes en avión. Entonces yo te recomiendo mucho que lo hagas de esa manera. En mi caso, yo estuve muchísimos años sin subirme a un avión, sin ser capaz de subirme a un avión. Yo te diría desde el 2018 aproximadamente hasta este año, 2023. Entonces igual fueron esos 5 años en los que no me pude subir a un avión. Tenía mucho miedo. Para este vuelo que finalmente hice en enero de este año, donde fui a Buenos Aires, la verdad es que no quise ir sola porque creo que era un salto hacia una escala en que todavía no estaba preparada. Entonces mis dos mejores amigas me acompañaron a este viaje y nos fuimos por un fin de semana a Buenos Aires y la verdad es que eso me ayudó muchísimo a poder resignificar mi experiencia en el vuelo. Porque primero iba con dos de mis personas favoritas en todo el mundo. Fuimos conversando, me dieron mi espacio, ellas sabían muy bien cómo lidiar con lo que yo estaba pasando, me escuchaban, me hicieron preguntas antes del viaje también, me preguntaron cómo te puedo ayudar en caso de que tú te sientas mal, etc. Entonces, la verdad es que fue una instancia muy bacán, además el viaje fue maravilloso, entonces si tú quieres hacer esta prueba del primer vuelo, yo te recomiendo sí o sí que vayas con alguien que en verdad te genere mucha paz, que en verdad te ayude mucho en ese momento. Puedes tirarte a viajar solo o sola, obviamente al tiro, pero yo recomendaría hacer como este paso previo. Y además, yo voy a viajar en julio, antes de mi viaje que es en agosto, con mi papá vamos a hacer un viaje pequeño, probablemente vayamos a La Serena o alguna ciudad de acá de Chile, lo más cercano posible, netamente como para reforzar este tema, ¿no? Que ya les venía diciendo de la repetición. Antes de mi viaje, que va a ser aproximadamente de 12 horas, sí quiero hacer un viaje distinto. Entonces con mi papá, que también es una persona que me ha acompañado durante este proceso, vamos a tener este pequeño viaje de un fin de semana para poder probar nuevamente esta experiencia del viaje, ¿no? En algo más cortito, más controlado. Entonces, toda esta repetición con base en un proceso psicoterapéutico lo que ayuda es a reforzar nuestras redes neuronales que asocian sentimientos un poco más positivos, más placenteros, digamos, a esta experiencia. Ahora, para pasar a herramientas más concretas de cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos durante estos viajes que nos generan mayor ansiedad, tenemos que recordar que la ansiedad nos desconecta del cuerpo, ¿ya? No estamos pensando en el aquí y el ahora, en el presente, en nuestro cuerpo, sino que nos vamos un poco a la cabeza, nos vamos en la angustia y nos desconectamos del aquí y el ahora. Entonces, hay herramientas súper fáciles que nos ayudan a traer nuestra atención a nuestro cuerpo y al presente, que la verdad es que son súper útiles para este tipo de situaciones. Te va a servir tanto para el avión o para otras situaciones que a ti te generen angustia o ansiedad. Las herramientas que a mí más me sirven son de una guía de la OMS que apuntan a cómo lidiar con el estrés. Y en estos ejercicios los focos son los sentidos, los 5 sentidos. Un ejercicio que a mí me funciona muchísimo es poder enfocarnos en cuántas cosas puedo sentir a través de mis sentidos, valga la redundancia. Puedo ver 5 cosas en ese momento, ¿cuáles? Empiezo a enumerar en mi mente. Y si estoy con alguien,
le empiezo a contar a la otra persona. ¿Puedes oír 3 o 4 cosas? Respira lentamente. ¿Sientes olores? ¿Qué puedes oler? Unas 3 cosas o 2 cosas que tú puedas percibir a través del olfato. Si tienes algo para comer, un dulce, galletas, también puedes ir probándolos y pensando en el sabor y pensando también en cuántos puedes ir percibiendo. También el tacto es súper importante. ¿Tienes alguna correa de la cartera, del bolso que puedas ir tocando o algo que tiene una textura que a ti te gusta? ¿Cuántas texturas distintas puedes tocar en ese momento, en ese espacio del avión? ¿Qué puedes tocar? Puedes tocar la pared, puedes sentirla, puedes tocar el asiento, puedes sentir cuál es la textura de la ropa. Tengo este vestido, pero también tengo calzas acá. Entonces, enfocándote en eso, también te ayuda a anclarte en el presente, a atraer tu atención a tu cuerpo y a la hora. Y eso también te puede servir muchísimo. Esa es una de las herramientas. El si te sirve o no va mucho en probar. Y esto yo te recomiendo que lo vayas probando, obviamente, antes de subirte a un avión nuevamente. A mí esta herramienta me sirve, pero me sirve algunas veces. Hay otra que sí me sirve también mucho, que es la respiración cuadrada. Ustedes pueden buscar meditaciones y muchas herramientas acá en YouTube. La respiración cuadrada se trata de respirar la misma cantidad de veces, tanto en la inhalación como en la mantención y luego en la exhalación. Es decir, que puedes respirar, es decir, que puedes inhalar por 6 segundos, luego mantienes por 6 segundos y luego exhalas por 6 segundos. Y así varias veces hasta que te empieces a calmar. Y si eso lo sumas con algo de olor, ¿verdad? O algo de textura que puedas ir tocando entre medio, es súper positivo. Entonces, en mi caso, yo les puedo contar que cuando yo estaba con estas crisis de mayor ansiedad o cuando me daba mucho miedo también en el avión, etc., yo lo que hice fue comprar un rolón de aromaterapia, tenía uno de lavanda y tenía unos cuarzos adentro, entonces sonaba también. Y ese yo me lo ponía acá y lo olía. Y eso de verdad que me traía enseguida como al presente. A mí me servía mucho el olor porque yo soy mucho de olores y también el tener un dulce en la boca o tocar algo, ¿no? Más que escuchar como una meditación o audiolibros o cosas así, la verdad es que yo me venía mucho más con eso, ¿no? Aunque sí hay algunas canciones que me ayudan un montón. Pero sí, eso yo lo recomiendo. De hecho, bueno, ya no tengo ese rolón porque se lo di a un primo que lo necesitaba y la verdad es que también le sirvió. Pero claro, hubo mucho tiempo que yo siempre andaba con ese rolón en mi cartera. Y de hecho, yo me voy a comprar otro. Ahora que vaya a mi viaje, yo sí o sí me voy a comprar otro. Porque me da la seguridad de que si me siento mal en algún momento, lo puedo poner en mi mano y lo puedo oler. Puede que no lo use, no lo uso hace meses, pero yo lo voy a llevar porque me da mucha seguridad tenerlo en mi cartera. Y hay gente que, como no le gusta sentirse encerrada, también puede caminar, levantarse y caminar mientras sea posible en el avión. También tienes esa posibilidad. O sea, si quieres ir al baño, si quieres moverte, también lo puedes hacer. Finalmente, quiero hablarles de las recomendaciones y de las cosas que yo hice para mi último viaje, en orden para que ustedes sepan cómo más o menos yo organicé este kit de muchas cosas que me podían ayudar en esos momentos, que me iban a hacer sentir más tranquila, más en control y que me iban a recordar también que yo puedo superar estas cosas y que he trabajado mucho para llegar a este punto. Entonces, como la ansiedad tiene mucho de desconexión del momento, lo que yo hacía 2 semanas previas a mi viaje de este año es hacer sesiones de meditación o mindfulness. Esto tiene más que ver con la capacidad del cerebro de enfocarse en el presente y lo que uno está haciendo, más que un tema netamente espiritual. ¿Ya? Está comprobado que el mindfulness ayuda a mejorar la concentración, a mejorar la atención y a poder enfocarnos más en el presente y en nuestro cuerpo. Socialmente nosotros estamos muy acá, muy en la cabeza. Yo soy una persona muy de cabeza y se nos olvida de repente el cuerpo, escucharlo, sentirlo, qué nos está pasando. De repente llegamos y tenemos un dolor horrible en la espalda que no nos habíamos dado cuenta que venía hace un par de meses atrás, entonces no escuchamos el cuerpo. Entonces el mindfulness, todo lo que es meditación, etcétera, eso nos ayuda a poder enfocarnos en el cuerpo. Y eso ayuda un montón para la ansiedad, porque la ansiedad
y los ataques de pánico y estos miedos a distintas situaciones, en este caso el avión, nos hacen desanclarnos del cuerpo. Entonces esto nos ayuda. Y yo 2 semanas antes del viaje me dediqué a meditar al menos una vez al día. Y la verdad es que estaba muchísimo, muchísimo más tranquila y mucho más conectada conmigo. Entonces estaba un paso mucho más relajado, incluso si me sentía muy estresada con el trabajo, también me daba mucho más cuenta de cuando tenía que poner una pausa, ¿no? Y así con un montón de cosas. Entonces la verdad es que esas 2 semanas previas me fui preparando en ese sentido. Además, tomaba unas pastillas SOS que me dio mi psiquiatra. Todas estas pastillas tienen que ir con estricta supervisión médica. Y él me dijo que podía tomarme en esta semana previa, digamos, esa pastilla como para mantener mis niveles de ansiedad aún más bajos. Eso me ayudó mucho también a estar más relajada en general durante esos días previos al viaje. Un viaje que de por sí ya me generaba angustia. Entonces me ayudó. Otra cosa importante que a mí me ayudó mucho es estar cómoda y usar ropa que me guste. Usar un outfit y un estilo que a mí me gustara ese día, la verdad es que me ayudó un montón. Eso es súper personal, pero es algo que a mí en general me alegra cuando yo estoy un poco triste o estoy un poco nerviosa. La verdad es que maquillarme o hacerme peinado distinto o ver qué ropa me voy a poner a mí me ayuda un montón. Y si bien en el avión hay que ir cómodos, eso no implica que no podamos vestir ropa que nos guste. Entonces, yo ese día al menos lo que hice fue ponerme unas calzas, una polera de Bad Bunny que me había hecho de manera personalizada. Y me fui con un gorrito también y como que andaba muy cómoda y muy en mi estilo y la verdad es que fue como prepararme también para un día especial. Entonces, a mí al menos eso también me sirvió porque además íbamos grabando, íbamos sacando fotos, entonces también eso me ayudó un poco como a centrarme más en el momento y a disfrutar, más que centrarme en la angustia que eventualmente podría llegar a sentir. Y en cuanto a las herramientas que yo te mencionaba, hay que prepararlas también. Puedes preparar playlists, ebooks, también audiolibros, puedes buscar meditaciones, canciones que a ti te gusten para irlas escuchando. Puedes llevar libros si es que no te mareas. Si es que te mareas, entonces no. La verdad es que todo depende de lo que te sirva a ti. Puedes llevar algo que huela rico, que te guste, como el rolón de aromaterapia. Cualquiera de esas herramientas te puede servir. Si tú eres muy visual y te da angustia mirar por la ventana, no te sientes al lado de la ventana o no abres la ventanilla, no abres la persiana que tienen las ventanas. Y por el contrario, si a ti te ayuda esta visión de calma, de las nubes y todo, entonces dale, aprovecha, siéntate cerca de la ventana y mira para afuera. La verdad que a mí de repente me da un poquito de ansiedad, entonces la verdad que el viaje de vuelta de Buenos Aires como que miré un rato y como que me dio un poco de nervio, así que no seguí mirando. Pero hay veces que sí y hay veces que no. Entonces uno tiene que ir escuchando también al cuerpo y escuchándose a sí mismo para poder ir viendo qué es lo que nos sirve. También te puede ayudar ir comiendo chicle para que no te duelan los oídos, tomar agua bien helada, como para que también te devuelva al cuerpo, ¿no? De repente cuando viene un poco de nervio, uno le da calor, entonces el agua ayuda muchísimo. Y lo que te decía también delante, caminar o también de repente ir al baño, a un lugar más cerradito o estar como bien tapado con una mantita si tú quieres llevar, almohadas o estos que se ponen en el cuello también. Revisar si es que esos son temas que en verdad te ayudan a mantener la calma o no. Una vez escuché un podcast de una chica que yo sigo en Instagram y ella decía que tenía un masajeador que cuando ella se sentía muy ansiosa o le daban ataques de pánico, lo usaba y como era bien fuerte, como que la traía de vuelta al presente, ¿no? Como a lo físico. Y eso también te puede ayudar, ¿no? Lo que sea que a ti te ayude, al menos tenerlo, es súper bueno. Aunque no lo vayas a usar y probablemente no lo vas a usar. O sea, yo todas las cosas que les digo que llevé a mi último viaje, que fue el primer viaje en avión en años, la verdad es que no sé ninguna. Quizás el rolón, como que me lo puse un poco y ya. Pero la verdad es que casi no usé nada de lo que llevé porque en verdad que como me iba sintiendo bien no fue necesario. Pero sí es súper bueno llevar todas esas cosas para tener esa seguridad de que si es que nos pasa algo vamos a tener nuestro SOS ahí para ayudarnos. Ahora, hay personas que les da un poco de náuseas en el avión. En ese caso, lo que yo hice, que también tenía miedo a las náuseas, fue que ese día del viaje en avión comí súper liviano durante todo el día y ya unas 2 horas antes, 2 o 3 horas antes no comí nada, solamente estuve tomando agüita
y media hora antes de subirme al avión y de la hora del despegue, la verdad, me tomé una pastilla de estas para los mareos, ¿no? Que te ayudan como a no marearte en los autos, en el transporte. Y eso en verdad me ayudó mucho, no me mareé nada. De vuelta no me la tomé y sí me anduve mareando un poco, entonces la verdad es que para los próximos viajes sí me las voy a tomar como para estar más tranquila y para no tener ningún síntoma físico ni nada que me pueda hacer el viaje un poco más displacentero. Y lo último es que recuerda que las azafatas, los azafatos y bueno, los auxiliares de vuelo, quienes sean que están ahí del avión, ellos la verdad es que están ahí para ayudarte. Si tú escuchas algo, si tienes dudas de algo, si te estás sintiendo mal, lo que sea, habla con ellos. Ellos trabajan ahí para poder ayudarte, entonces la verdad es que utiliza ese recurso si así lo requieres. ¿Ya? A mí la verdad que me sirvió harto hacer esta investigación de las mallas curriculares, de estos cursos como para azafata y así, porque no sabía que había tantos temas. Y la verdad es que si necesito algo, yo la próxima vez voy a estar mucho más dispuesta a pedírselos o a preguntarles cosas porque sé que están súper bien preparados. Entonces eso también es súper importante de tenerlo en mente y de preguntarles si es que en verdad tenemos la duda de algo o si no nos sentimos tan bien arriba del avión. Bueno, gente, eso es todo por el video del día de hoy. La verdad es que me explayé un montón, pero es que en verdad es un tema que me apasiona muchísimo y también para mí es bien catárquico porque este fue un miedo y una pena que yo tuve por mucho, mucho tiempo. Es algo que en verdad me limitaba demasiado y siento que todavía no he superado al 100%, pero sí es algo en lo que he recorrido una gran parte del camino. Y quería compartir un poco de eso con ustedes. Al fin logré sentirme más segura con este tema y poder disfrutar del proceso y pienso que también al compartir mi experiencia puedo ayudar a algunos de ustedes a sentirse de la misma manera o al menos tener la esperanza de que se puede llegar a este punto de nuevo y poder viajar y cumplir todos los sueños y las metas que nosotros tenemos respecto a viajar por el mundo. Y lo último que quiero decirles es que de verdad no pierdan esa esperanza, no pierdan esas ganas de viajar y por favor no dejen de hacer cosas por estos miedos que nos invalidan tanto. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo y desde afuera cuando uno está bien, la verdad que uno lo puede decir y es como suena tan vacío y tan superficial. Pero la verdad es que si nos ponemos a eso, nos hacemos cargo de lo que nos está pasando y en verdad buscamos las herramientas que a nosotros nos ayuden, sí podemos hacerlo. No dejes que ese miedo a volar o ese miedo a hacer cualquier cosa te limite de hacer todo esto que quieres hacer y de todas las metas que quieres cumplir. A veces se nos olvida nuestra capacidad como seres humanos de sobreponernos a los obstáculos o a las cosas que nos van pasando y de ir superando las cosas que nos van ocurriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces yo solamente quiero recordarles que esa capacidad está ahí y aunque lo veamos muy lejano, podemos llegar ahí con el trabajo suficiente y con las herramientas apropiadas y el apoyo también de las personas que están alrededor nuestro. Espero que les haya servido mucho este video. Sé que hablo mucho, pero también a mí me encanta ver contenido como de mucho bla bla y largos, así que la verdad que espero que a las personas como yo les guste mucho. Espero que les sirva. Déjenme también en los comentarios si es que tienen alguna experiencia en este sentido, cómo han ido, cuéntenme un poquito de eso. Me gustaría también conocer otras experiencias, así que yo feliz de leerlos. Y nada, está mi Instagram acá abajo para que me puedan ir a seguir, podemos conversar por allá. La verdad es que me gusta hacer preguntas, me gusta como conversar también de estos temas. Y bueno, muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo en el próximo. ¡Chao!